Lo que vas a leer puede parecer inverosímil, pero encierra una de las verdades más transformadoras sobre el mundo empresarial. Jesucristo presentó la fórmula más poderosa para los negocios en toda la historia, disfrazada bajo la apariencia de una sencilla parábola religiosa. Durante generaciones, millones han escuchado la parábola de los talentos creyendo que era únicamente una lección moral o espiritual. Sin embargo, dentro de su mensaje se ocultan principios de multiplicación de capital, administración de riesgos y generación de riqueza, aplicados muchas veces sin saberlo por empresarios exitosos en todo el mundo. No se trata de un sermón teológico, sino de estrategias empresariales cifradas en lenguaje espiritual. Hace unos meses conocí a Roberto Mendoza, un empresario de Guadalajara con años de experiencia en la venta de materiales para construcción. La pandemia destruyó su negocio, dejándolo con deudas millonarias y sin un plan para comenzar de nuevo a su edad. Creía que su etapa como emprendedor había terminado, hasta que descubrió lo que cambiaría su destino: 4 principios de crecimiento que Jesús ocultó en aquella parábola. Aplicando sus secretos, no solo recuperó lo que había perdido, sino que triplicó su patrimonio. En este mensaje conocerás esos 4 pilares que pueden multiplicar cualquier inversión o negocio. Verás el principio del 0 que multiplica por 5, capaz de duplicar resultados en pocos meses. La técnica que asegura porcentajes elevados de retorno, ideal para quienes prefieren inversiones conservadoras, y el error letal que está llevando al fracaso a la mayoría de emprendedores sin que lo perciban. Te contaré paso a paso cómo Roberto puso en práctica estas enseñanzas y cómo tú también puedes hacerlo, sin importar tu edad o situación. Jesús no fue únicamente un líder espiritual. Poseía una comprensión magistral del funcionamiento de los negocios y la creación de valor. Cuando narró la parábola, en Mateo 25, no hablaba de ideas vagas, sino de normas claras para invertir, administrar recursos y generar riqueza, válidas hasta hoy. El término talento, en su contexto original, no hacía referencia a habilidades, sino a una medida de peso en metales preciosos equivalente a muchos años de salario promedio. En términos modernos, cada talento representaría varios millones de pesos de capital. El dueño de la historia no era un líder religioso, sino un inversionista que repartía su dinero a 3 administradores para evaluar quién podía producir mayores beneficios. Las sumas entregadas estaban calculadas según la capacidad de cada persona para administrar y generar resultados. 5 talentos al primero, 2 al segundo y 1 al tercero. Jesús eligió el contexto de las finanzas para enseñar porque sabía que la forma en que alguien maneja el dinero refleja su carácter, su disciplina y su visión. Los negocios, más allá del lucro, son una herramienta para resolver problemas, crear soluciones, ofrecer empleo y aportar al bienestar social. Con esta historia dejó claro que Dios espera que seamos productores de valor, no solo consumidores. En la parábola, el dueño confía grandes sumas a sus siervos y se marcha, dándoles total libertad para decidir cómo operar con el capital. No les da instrucciones detalladas, solo la responsabilidad de producir resultados. Al regresar, evalúa lo que cada uno ha hecho. El primero, que recibió 5 talentos, presenta 10. Había duplicado el monto inicial. El segundo, con 2 talentos, entrega 4, también duplicando lo recibido. Ambos reciben la misma respuesta del amo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Aquí se esconde una de las claves más importantes para los negocios. No importa el punto de partida, lo relevante es la proporción de crecimiento. Jesús no elogió al que produjo más dinero en cifras absolutas, sino al que mostró la misma capacidad proporcional de multiplicación. En otras palabras, si hoy tienes poco capital, no te desanimes. Lo que cuenta es demostrar que puedes hacerlo crecer de manera constante y confiable. El tercero, en cambio, temió perder lo que tenía. Cavó un hoyo y enterró el talento para devolverlo intacto. A los ojos humanos podría parecer prudente. No lo gastó, no lo perdió, pero el amo lo llama siervo malo y negligente, y ordena quitarle el talento para dárselo al que tiene 10. El mensaje es contundente. La pasividad y el miedo son enemigos del progreso. Quien no arriesga pierde más de lo que cree, porque el capital inactivo se devalúa y las oportunidades se escapan.
Roberto entendió que su mayor error, antes de la quiebra, había sido actuar como el tercer siervo. Durante años había jugado a la defensiva, evitando innovar o diversificar por miedo a perder lo que tenía. La crisis fue el golpe que lo obligó a cambiar. En lugar de guardar lo poco que le quedaba, comenzó a moverlo con estrategia. Primero identificó inversiones de bajo riesgo pero alta rotación. Luego reinvirtió las ganancias en proyectos de mayor retorno. La lección era clara. El dinero es como un río, no como un estanque. Si no fluye, se estanca y muere. Este principio rompe con la idea cultural de que la seguridad financiera proviene de acumular sin mover. Jesús muestra que la verdadera seguridad está en la productividad. El capital debe estar trabajando constantemente, multiplicándose. Por eso el peor castigo en la parábola no fue la pérdida del dinero, sino la pérdida de la oportunidad de crecer. Y es aquí donde muchas personas fracasan. No por falta de recursos, sino por falta de movimiento. En el mundo de los negocios y las finanzas personales actuales, esta enseñanza es más relevante que nunca. Las economías cambian, los mercados se reinventan y la tecnología avanza a un ritmo implacable. Aferrarse a métodos antiguos por miedo al cambio es cavar tu propio hoyo. La mentalidad del multiplicador consiste en ver cada peso como una semilla que, bien sembrada, producirá cosechas cada vez mayores. No se trata de apuestas blancas, sino de inversiones calculadas, diversificadas y monitoreadas con disciplina. Uno de los detalles más poderosos de la parábola de los talentos es que el crecimiento fue progresivo y proporcional. Ni el siervo con 5 talentos, ni el de 2 talentos se hicieron ricos de la noche a la mañana. Su éxito vino de un ciclo repetido de trabajo, inversión, rendimiento y reinversión. Jesús no nos muestra a un hombre que apostó todo en una jugada y ganó, sino a alguien que con paciencia y constancia multiplicó lo que tenía hasta duplicarlo. Este patrón de crecimiento constante es el que más cuesta mantener en el mundo real, porque la mayoría de las personas se rinden antes de que los resultados se vuelvan visibles. Queremos saltar de poco a mucho en semanas y cuando eso no ocurra, bajamos el ritmo o abandonamos. Sin embargo, la lógica de Dios y la de las finanzas sanas es diferente. El que es fiel en lo poco demuestra que será fiel en lo mucho. Si no puedes manejar 100, no podrás manejar 1000. Y si no puedes manejar 1000, no podrás manejar 1.000.000. Roberto comenzó aplicando este principio en algo tan simple como su presupuesto personal. Antes, cada vez que le llegaba dinero, lo gastaba impulsivamente. Ahora asignaba una parte para gastos básicos, otra para ahorro y otra para inversión, sin importar lo pequeño del monto. Descubrió que no se trata de esperar a tener grandes cantidades para invertir. Se trata de invertir para llegar a grandes cantidades. Lo mismo aplicó en sus negocios. No buscaba un gran golpe de suerte, sino aumentar sus ingresos de forma gradual y segura. La parábola también deja claro que Dios observa no solo los resultados, sino la fidelidad en el proceso. El amo pudo haber vuelto antes de que los siervos duplicaran el dinero y aún así habría premiado su trabajo, porque lo importante es que estaban moviendo los recursos, no dejándolos enterrados. En la vida real, esto significa que incluso cuando los resultados no son espectaculares, si estás avanzando y aprendiendo, ya estás ganando. Otro elemento clave es la reinversión. El siervo que multiplicó no se gastó la ganancia en lujos inmediatos. En cambio, siguió trabajando con el capital aumentado. Aquí muchos fallan, logran un buen ingreso y lo usan para elevar su nivel de consumo en lugar de elevar su nivel de producción. Roberto adoptó una regla de oro. Cada vez que ganara, una parte debía volver a trabajar para él. Esto creó un efecto compuesto donde el dinero generaba más dinero y cada ciclo era más rápido y más grande que el anterior. La mentalidad de crecimiento constante es también una vacuna contra el miedo. Cuando sabes que tu progreso depende de un proceso que dominas y no de un golpe de suerte, no te paralizas ante las crisis. Aprendes a adaptarte, a ajustar la estrategia, pero nunca a detener el movimiento. En la parábola, el único que fue castigado no fue el que ganó poco, sino el que no hizo nada. Jesús nos enseña así que la peor decisión es la inacción. En el mundo de los negocios y de las finanzas personales, este principio sigue siendo el camino más seguro hacia la prosperidad. Avanzar poco a poco, pero siempre hacia adelante, sin retroceder ni quedarse inmóvil. La constancia, más que la velocidad, es la que lleva al destino. En la parábola, el tercer siervo es el ejemplo más claro de cómo el miedo puede destruir oportunidades. Su justificación fue: tuve miedo y escondí tu talento en la tierra.
Esa frase resume una de las trampas mentales más comunes que impiden el crecimiento financiero y personal. El temor a perder, a equivocarse o a fracasar paraliza más que la falta de recursos o de conocimientos. Roberto se identificó con ese siervo. Durante años había tenido ideas de negocio, pero las dejaba pasar porque pensaba que no estaba listo o que necesitaba más capital. Su miedo era disfrazado de prudencia, pero en realidad era inacción. Descubrió que el miedo nunca desaparece del todo. Lo que cambia es la manera de enfrentarlo. El verdadero progreso empieza cuando actúas a pesar del temor, no cuando esperas a que éste desaparezca. El amo de la parábola no condenó al siervo por perder dinero, sino por no haber hecho nada. Incluso le dijo, debiste haberlo puesto en el banco, para que, al volver, recibiera lo mío con intereses. Esto significa que, aunque la acción más pequeña parezca insignificante, sigue siendo mejor que quedarse inmóvil. En el mundo real, esto se traduce en dar pasos pequeños pero consistentes. Abrir una cuenta de ahorro, capacitarse en un área productiva, invertir en algo seguro mientras se gana experiencia. El miedo muchas veces se alimenta de la comparación. El siervo con un talento probablemente pensó, ¿cómo voy a competir con el que tiene 5? Esa mentalidad de inferioridad lo llevó a creer que su esfuerzo sería inútil, así que ni siquiera lo intentó. Roberto aprendió que el punto no es compararse con los demás, sino con uno mismo. El reto es multiplicar lo que tienes, no superar lo que otros poseen. El castigo del siervo miedoso también es una lección fuerte. El talento que no se usa, se pierde. Esto no es solo una metáfora espiritual. En el mundo de las finanzas, si tu capital no se mueve, la inflación y el tiempo se lo comen. Si tu conocimiento no se aplica, se olvida. Si tu red de contactos no se cultiva, se enfría. La vida premia la acción y penaliza la pasividad. Roberto decidió entonces romper con el ciclo del miedo, estableciendo un sistema de pequeñas victorias. Cada vez que lograba algo, por pequeño que fuera, lo celebraba y lo usaba como combustible para la siguiente meta. Así, el miedo fue perdiendo fuerza y el impulso creciendo. Comprendió que la fe no es la ausencia de temor, sino la capacidad de avanzar confiando en que Dios respalda al que actúa con diligencia. El mensaje final de esta parte es claro. Si dejas que el miedo entierre tu talento, no solo te privas de la ganancia, sino que otros tomarán el lugar y la oportunidad que dejaste. Como dijo Jesús, al que tiene se le dará más, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. En la parábola, el amo premia a los 2 siervos que hicieron crecer su capital diciendo, «Bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré». Esta frase encierra uno de los principios más poderosos para la vida. La forma en que administras lo pequeño determina si recibirás algo mayor. Roberto meditó en esa verdad y se dio cuenta de que antes de pedir más dinero, oportunidades o responsabilidades, debía preguntarse, ¿qué estoy haciendo con lo que ya tengo? Muchas personas sueñan con manejar grandes cantidades de dinero, pero no son capaces de llevar un presupuesto básico. Quieren tener empresas, pero no son responsables con un trabajo sencillo. El cielo y la vida ponen a prueba la fidelidad en lo pequeño antes de confiarte lo grande. La ley de la multiplicación no es magia ni suerte, es constancia y visión. Los siervos que multiplicaron sus talentos no hicieron nada extraordinario, simplemente pusieron el dinero a trabajar. En la vida real, esto significa invertir tiempo, habilidades y recursos de manera que generen más valor. Puede ser educarse en un área clave, iniciar un emprendimiento, desarrollar un producto o mejorar un servicio. Lo importante es que cada paso tenga dirección y propósito. Roberto aplicó esta ley con lo que tenía, un conocimiento básico en reparación de equipos. No esperó a tener un taller grande ni maquinaria costosa. Comenzó ofreciendo sus servicios desde su propia casa. Poco a poco las ganancias le permitieron comprar mejores herramientas y con el tiempo abrir un local. La clave no estuvo en la cantidad inicial, sino en la disciplina de reinvertir y no malgastar. Otro aspecto que descubrió es que la fidelidad no se limita a los recursos materiales, también es administrar bien el tiempo, la energía y las relaciones. Si desperdicias horas en actividades improductivas, si no cuidas tu salud o descuidas a las personas que te apoyan, la vida terminará cobrándote ese descuido.
La multiplicación es integral, abarca finanzas, habilidades, relaciones y carácter. El amo de la parábola no solo entregó más responsabilidades a los siervos fieles, sino que también los invitó a entrar en el gozo de su Señor. Esto significa que la buena administración y la productividad traen una recompensa doble, material y emocional. No se trata solo de tener más, sino de disfrutar lo que se logra con integridad. Para Roberto, esta etapa fue un cambio de mentalidad. Ya no trabajaba solo por necesidad, sino por propósito. Cada paso, por pequeño que fuera, tenía un sentido dentro de una visión mayor. Aprendió que la fidelidad es como un músculo. Se fortalece con el uso constante y se atrofia con la negligencia. Y cuando ese músculo es fuerte, la vida te confía más peso, más oportunidades y más impacto. En la parábola, el tercer siervo devuelve intacto el talento que le habían confiado. No lo perdió, pero tampoco lo hizo crecer. Creyó que con no hacer nada malo era suficiente. Sin embargo, el amo lo llamó siervo malo y negligente, y le quitó incluso lo poco que tenía. Esta parte de la historia le impactó profundamente a Roberto. Comprendió que en la vida no basta con evitar errores, también es necesario producir resultados. La omisión, el no actuar, puede ser tan perjudicial como cometer una acción equivocada. Enterrar un talento, sea un don, una habilidad o una oportunidad, es desperdiciar el propósito para el cual fue dado. Muchos viven como este siervo. Trabajan en lo mínimo e indispensable, mantienen una zona de confort y evitan cualquier riesgo. Pero la vida no premia la pasividad. Los recursos, las oportunidades y las habilidades se oxidan si no se usan. Tal como un músculo se debilita sin ejercicio, el talento se atrofia cuando no se practica. Roberto recordó momentos en su pasado en que tuvo ideas pero no las llevó a cabo, por miedo al fracaso. Se dio cuenta de que el costo de no intentarlo era mucho mayor que el de fallar, porque al menos en el fracaso hay aprendizaje. En la inacción solo hay pérdida silenciosa. El castigo del siervo miedoso también le enseñó que la vida es dinámica. Lo que no se multiplica se desvanece. Si no cuidas tu salud, se deteriora. Si no alimentas una relación, se enfría. Si no mejoras tus habilidades, se vuelven obsoletas. No basta con mantener las cosas, hay que hacerlas crecer. Ese día, Roberto tomó una decisión radical. No volvería a dejar que el miedo lo paralizara. Si aparecía una oportunidad, la evaluaría con sabiduría, pero nunca dejaría que la duda la enterrara. Entendió que ante Dios y ante la vida, es responsable de lo que hace y también de lo que deja de hacer. La enseñanza final que extrajo fue clara. El talento no es propiedad privada, sino un préstamo para cumplir un propósito mayor. No administrarlo bien es faltar a esa misión. Enterrarlo es renunciar a tu papel en la historia que podrías haber escrito. Roberto terminó de leer la parábola con el corazón acelerado. Sintió que no era solo una historia antigua, sino un mensaje directo para él. Entendió que así como el amo de la parábola regresó para pedir cuentas, un día también la vida y Dios le pedirían cuentas por todo lo que le fue confiado, no solo por el dinero que hubiera ganado, sino por las personas que hubiera ayudado, los proyectos que hubiera emprendido y el impacto que hubiera dejado. Miró a su alrededor y vio que tenía mucho más de lo que imaginaba: salud, inteligencia, contactos, tiempo y sobre todo un deseo profundo de aprender. Decidió que no volvería a subestimar esos recursos. Si Dios le había confiado esos talentos, era porque confiaba en que él podía multiplicarlos. A partir de ese día, Roberto comenzó a actuar con un sentido renovado de misión. Creó un plan para invertir en su educación, mejorar sus finanzas y servir a los demás. Entendió que no debía esperar a tener todo listo para actuar. Debía comenzar con lo que tenía y dejar que el crecimiento llegara paso a paso. La parábola le enseñó que los que son fieles en lo poco reciben mucho más, no porque la vida sea injusta, sino porque la confianza y la capacidad se construyen con la experiencia. Quien demuestra que sabe multiplicar lo pequeño, estará preparado para manejar lo grande. También comprendió que multiplicar talentos no es solo acumular riqueza personal, significa contribuir al bien común, dejar huellas positivas y ayudar a otros a descubrir y desarrollar sus propios dones. Así la bendición se expande como una cadena que nunca termina. Con el tiempo, Roberto comenzó a ver cambios visibles. Proyectos que antes parecían imposibles se hicieron realidad. Su confianza creció y la gente empezó a buscarlo para pedir consejo. No porque él lo supiera todo,
sino porque vivía lo que predicaba. No enterrar lo que se le había dado, sino hacerlo fructificar. La historia de los talentos dejó de ser para él una simple lección bíblica y se convirtió en su brújula diaria. Aprendió que no se trata de esperar tiempos perfectos, sino de actuar con fe, sabiduría y valentía. Y cada día al despertar, se repetía una frase que lo impulsaba: hoy es otro día para multiplicar lo que recibí.